En esta lección vamos a estudiar las operaciones con los números negativos. Hemos dispuesto su contenido en los siguientes apartados: explicación del concepto número negativo y operaciones con números negativos, que incluye las operaciones de sumar, restar, multiplicar y dividir. Todas estas operaciones, que ya sabes hacer con los números positivos, también pueden hacerse con los números negativos, con solo tener en cuenta los signos. En este primer apartado recordaremos algunos conceptos ya estudiados sobre los números, y a continuación estudiaremos el número negativo y otros conceptos relacionados con él, como el número opuesto, el valor absoluto y la representación gráfica de los números positivos y negativos. Vamos a recordar algunos conceptos que ya has estudiado y que ahora necesitaremos para explicar el número negativo. Estás viendo un conjunto A que tiene 5 elementos. Pues bien, se denomina cardinal de un conjunto a la cantidad de elementos que pertenecen a dicho conjunto. Y el signo con que se representa el cardinal se denomina número natural. Así, el conjunto A contiene 5 elementos. El número natural que representa el cardinal del conjunto es el 5. Los números naturales, ordenados en orden creciente, forman la serie de los números naturales que estás viendo. A cualquier número, por grande que sea, le sigue siempre otro número mayor. Por lo tanto, como tú ya sabes, la serie de los números naturales es infinita, o lo que es lo mismo, no tiene fin. Interesa que tengas también presente que los números naturales son números enteros, es decir, están formados por agrupaciones de unidades enteras y que, excepto el cero, son números positivos. Un número entero, naturalmente, no tiene decimales, y un número positivo es cualquier número mayor de 0. Esto ya sé que lo sabes, pero para reforzarlo, veamos estos números. Se trata de analizarlos uno a uno y determinar si se trata de un número entero y positivo o no. En caso afirmativo, aparecerá un sí, y en caso negativo, un no. El número 10 es entero y positivo. El número 1,5 tiene decimales y por tanto no es entero, pero sí es un número positivo. El número 21 es un número entero y positivo. Dos tercios es una fracción, y si realizamos la división comprobamos que resulta un cociente con decimales, por consiguiente, no es un número entero y sí que es positivo. Estas operaciones de sumar y multiplicar son tan sencillas y tan conocidas por ti que no ofrecen dificultad alguna para resolverlas. Sin embargo, nos servimos de ellas para observar que al sumar o multiplicar dos números positivos, nos resulta siempre otro número positivo. Y que, como tú sabes,
Los números positivos pueden llevar delante el signo más, como el número 4, y pueden no llevarlo, como el número 6 y el número 10. Esta nueva operación ya ves que es una resta, pero fíjate bien, el minuendo es 2 y el sustraendo es 5. ¿Tiene esto algo de particular? Claro que sí. Esta resta tiene de particular que el sustraendo es mayor que el minuendo, y por ello no tiene solución en el conjunto de los números naturales. 2 menos 5 es un número que no pertenece al conjunto de los números enteros positivos. Ya ves, esta operación de apariencia tan simple no podemos resolverla con los conocimientos que hemos explicado hasta este momento. Para que esta resta tenga solución, es preciso que recurramos a un nuevo conjunto de números, es decir, al conjunto de los números negativos. Al efectuar una resta en la que el sustraendo es mayor que el minuendo, resulta un número negativo. Menos 3 es un número negativo. Es el protagonista de esta lección. Pon toda la atención posible porque, como ves, poco a poco vamos introduciendo nuevos conocimientos y es necesario que los vayas asimilando. Veamos. Los números negativos llevan siempre delante el signo menos. Si un número no va precedido del signo menos, quiere decir que es un número positivo. Estos números que estás viendo son todos ellos números negativos, y al ser negativos, son también todos ellos menores que 0. Los números positivos y negativos pueden representarse por puntos de una recta dividida en unidades, llamada recta numérica. En esta recta se señala el punto origen que representa el 0. Los números positivos quedan dispuestos ordenadamente a la derecha del 0 en cada uno de los puntos de división. Los números negativos, dispuestos ordenadamente uno sobre cada punto de la división, están colocados a la izquierda del 0. Según esta representación en que cada división es una unidad, ¿sabes decirme a qué números corresponden las señales siguientes de la recta? La recta marca el 2 positivo, o sea, más 2. Ahora marca menos 1, un número menor que 0 y por tanto negativo. Efectivamente, la recta determina el número negativo menos 3. Para comprender mejor el concepto de número negativo, podemos utilizar varios ejemplos de los que contemplamos en la vida diaria. Tomamos el termómetro que mide la temperatura de una habitación o de una casa. La escala centígrada que tiene dibujada tiene el punto 0 en el punto que corresponde a la fusión del hielo. Las temperaturas superiores a 0 grados se consideran positivas. Las temperaturas inferiores a 0 grados se consideran negativas. Este caso es bien conocido. Todos sabemos que cuando el servicio meteorológico dice que la temperatura en un lugar ha sido 18 bajo cero, quiere decir que la temperatura ha sido menos 18 grados centígrados, o lo que es lo mismo, 18 grados negativos. Así. Por el contrario, si el servicio meteorológico hace una previsión de temperatura de 31 grados,
Todos sabemos que son grados positivos y que anuncia temperaturas elevadas. El termómetro marcaría así. Como ves, un avión vuela sobre el mar y en este mismo mar hay un submarino sumergido. El avión vuela a 800 metros de altura. Si consideramos el nivel del mar como punto cero en una escala en metros, diremos que el avión está a más 800 metros. Y si el submarino se encuentra a 300 metros de profundidad, diremos que el submarino está a menos 300 metros o bien a 300 metros negativos. Hemos visto en estos ejemplos los números positivos o mayores de cero y los números negativos o menores de cero. Ahora, como puedes ver, el avión desciende. Ahora se encuentra exactamente a 300 metros de altura. En este momento el avión y el submarino están a igual distancia del nivel del mar. El avión a más 300 metros y el submarino a menos 300 metros. Los números son iguales, pero tienen distinto signo. Estos números se llaman números opuestos. Recuerda, cuando dos números son iguales, pero tienen diferente signo, se llaman números opuestos. Los números opuestos están situados a igual distancia del punto cero en su representación gráfica. El número más 7 y el número menos 7 son números opuestos. Debes recordar que la suma de dos números opuestos es siempre 0. Y que el 0 es un número neutro, no tiene signo y por tanto no es ni positivo ni negativo. Cuando un poco más adelante estudiemos la suma, comprenderás por qué la suma de dos números opuestos es 0. Para concluir con los números opuestos, te invito a hallar los números opuestos de más 5, menos 3 y más 11. Veamos. El opuesto de más 5 es menos 5, ya que la suma de ambos números es 0. Y el opuesto de menos 3. El opuesto de menos 3 es más 3. Y el opuesto de más 11 es menos 11. Estamos viendo el número más 5 o 5 positivo y el número menos 3 o 3 negativo. Pues bien, si no tenemos en cuenta el signo, se llama valor absoluto de un número al valor que tiene dicho número sin considerar el signo que lleva.
Volviendo a los ejemplos, el valor absoluto de más 5 es 5 y el valor absoluto de menos 3 es 3. Así. Esta serie de números contiene números positivos y números negativos. Recuerda que los números positivos son tanto mayores cuanto mayor es su valor absoluto. Así, si analizamos los números positivos 3 y 10, vemos que el número 10 es mayor que el número 3 porque el valor absoluto del número 10 es mayor que el valor absoluto del número 3. Igualmente podemos decir que el número 3 es menor que el número 10 porque el 3 tiene un valor absoluto menor que el 10. En cuanto a los números negativos, ocurre lo contrario. Los números negativos son tanto mayores cuanto menor es su valor absoluto. Viendo los números negativos menos 4 y menos 7, decimos que el número menos 4 es mayor que el número menos 7, porque el valor absoluto de menos 4 es menor que el valor absoluto de menos 7. De otra parte, el número menos 7 es menor que el número menos 4 porque tiene un valor absoluto mayor que el 4. Para terminar el ejercicio, dispondremos los números sobre puntos que les corresponde en la recta numérica, según su propio valor. Veamos. Esta es la disposición correcta en la recta numérica de los números positivos y negativos, según su propio valor. También podemos decir que están ordenados de menor a mayor, comenzando por la izquierda, y de mayor a menor, comenzando por la derecha. Los números negativos son siempre menores de 0. Cuando dos números son iguales, pero tienen diferente signo, se llaman números opuestos. Se llama valor absoluto de un número al valor que tiene dicho número sin considerar el signo que lleva. Hemos estudiado el concepto de número negativo, la representación gráfica de los números opuestos y el valor absoluto de los números. A continuación vamos a estudiar algunas de las operaciones que pueden hacerse con los números negativos. Empezaremos con la suma y continuaremos con la resta. La operación de sumar que sabes hacer con los números positivos puede hacerse también con los números negativos, con solo tener en cuenta los signos. Estás viendo una suma de números negativos. Como ves, hemos incorporado el signo del paréntesis. Debes saber que el signo del paréntesis sirve para agrupar como una sola cosa el signo y el número, evitando de esta manera que se junten dos signos al operar. Esta suma tiene como sumandos el número negativo menos 2 y el número negativo menos 4.
Y el resultado de la suma es la suma de los valores absolutos de los sumandos con el signo negativo delante. Así, 2 más 4 son 6, y con el signo menos delante es menos 6. Esta suma de números negativos ya la sabes resolver. 5 más 3 es 8, y con el signo menos delante. Así. Recuerda, para sumar dos números negativos se suman sus valores absolutos y al resultado se le pone el signo negativo. Valor absoluto, como ya sabes, es el valor del número sin considerar el signo que tiene. Ya conoces cómo se suman números negativos. En realidad se hace igual que si fueran números positivos, con la sola variante de poner el signo menos a la suma. Realiza este nuevo ejercicio. En efecto, la suma es menos 17. Si en vez de sumar dos números tuvieras que hallar la suma de varios números negativos, el procedimiento sería el mismo. Veamos. Esta operación de sumar tiene 3 sumandos. Efectúa la suma siguiendo el mismo procedimiento. El resultado de la suma es el que resulta de sumar los valores absolutos de los sumandos. 1 más 4 y más 2 es igual a 7, con el signo negativo delante. Resulta menos 7. Esta operación de sumar es distinta a las anteriores. En este caso, un sumando es negativo y el otro es positivo, o lo que es lo mismo, los sumandos tienen un signo diferente el uno del otro. En este caso debemos aplicar una nueva regla. Atiende al ejemplo. El resultado de la suma será la diferencia o resta de los valores absolutos de los sumandos. En este caso, 6 menos 5 es 1. El signo de la suma es el signo del sumando que tiene mayor valor absoluto. El 6 es el número de mayor valor absoluto y su signo es menos. El resultado final de la suma es menos 1. En esta operación de sumar interviene un sumando positivo y un sumando negativo. Es un ejemplo nuevo, pero de características iguales al que acabamos de resolver. La suma es la diferencia de los valores absolutos de los números, es decir, 8 menos 4, que es igual a 4, con el signo del número que tiene mayor valor absoluto, en este caso el signo más, que corresponde al número 8. La suma es más 4. Recuerda, para sumar un número positivo y un número negativo se restan los valores absolutos de dichos números.
Al resultado se le pone el signo del número que tenga mayor valor absoluto. Ya conoces cómo se suman números de distinto signo. Realiza estos ejercicios que te propongo. La suma del primer ejercicio es más 4. Veamos ahora el otro ejercicio. La suma más 6 y menos 9 da como resultado menos 3. Las sumas que hemos hecho tenían todos los sumandos del mismo signo, o bien tenían dos sumandos, uno positivo y otro negativo. Sin embargo, hay sumas de más de dos sumandos, en que hay más de un número de cada clase, como esta que estás viendo, por ejemplo. Ya ves, en esta suma hay más de un sumando de cada signo. Exactamente hay dos sumandos negativos y dos sumandos positivos. Para realizar esta suma de varios números positivos y negativos, tenemos que seguir los siguientes pasos. Primer paso: sumar los números positivos (2 y 5 igual a más 7). Segundo paso: sumar los números negativos menos 3 menos 1 es igual a menos 4. Tercer paso: restar los valores absolutos de las sumas anteriores. O sea, 7 menos 4 igual a 3. Cuarto paso: poner el mismo signo a la suma que el del sumando parcial mayor. En este caso, el signo del sumando parcial mayor es el positivo del número 7. A la vista de la resolución completa de este ejemplo, repasemos el procedimiento que hemos seguido. Pon toda la atención posible a mi voz y a las operaciones hechas a que nos referimos. En el primer paso hemos sumado los números positivos. En el segundo paso hemos sumado los números negativos. En el tercer paso hemos restado los valores absolutos de las sumas anteriores y este es el valor absoluto de la suma. En el último paso hemos determinado el signo de la suma, que es el del sumando parcial mayor, o sea, el signo más del sumando más 7. Como ves, el resultado de esta suma de 4 sumandos, 2 positivos y 2 negativos, es más 3. A veces los números no están preparados para sumar directamente y se presentan como una serie de números separados por una coma y la indicación de que debemos sumarlos. Esto no ha de ser inconveniente. Veamos. Comprueba cómo hemos compuesto la suma. Hemos introducido cada sumando y su signo dentro del paréntesis, y entre los sumandos el signo de sumar. Esta suma tiene 4 sumandos, 2 negativos y 2 positivos.
Siguiendo los pasos que hemos explicado en el ejemplo anterior, sumamos los positivos y nos da 9. Sumamos los negativos y nos da menos 7. Restando los valores absolutos de las sumas parciales, o sea, 9 menos 7, hallamos el valor absoluto de la suma, que es 2. El signo será el del sumando parcial mayor, es decir, el signo del sumando 9, que es más. La suma que resulta es más 2. Recuerda, para sumar varios números positivos y negativos hay que dar los siguientes pasos. Primero, sumar los números positivos. Segundo, sumar los números negativos. Tercero, restar los valores absolutos de las sumas parciales. Cuarto, poner a la suma el signo del sumando parcial mayor. Ya conoces la suma de números positivos y negativos. A continuación estudiaremos la resta. Restar números positivos es una operación que ya sabes hacer hace tiempo. Pues ahora veamos cómo se realiza una resta cuando intervienen números negativos. Estás viendo una resta en donde el minuendo es un número positivo, más 5, y el sustraendo es un número negativo, menos 2. Cuando sucede que uno de los términos es negativo o lo son ambos, la resta se realiza así. Se cambia el signo del sustraendo y se resuelve como una suma. Apliquémoslo al ejemplo y lo comprenderás mejor. Como ves, hemos cambiado el signo del sustraendo. De menos 2 hemos pasado a más 2. Y ahora resolvemos la operación como una suma de los sumandos positivos 5 y 2, que como tú sabes es 7. Realicemos este nuevo ejercicio. En este caso los dos términos son negativos, pero ello no supone cambio alguno en nuestro método de restar números negativos, empleado en el ejemplo anterior. Debemos restar del número menos 3 el número menos 5. Para ello, como ya hemos visto, se cambia el signo del sustraendo y se resuelve como una suma. Así. El sustraendo, que era el número menos 5, pasa a ser el sustraendo más 5, y la resta se convierte en una suma que tiene un sumando negativo y un sumando positivo, y que tú ya sabes resolver. Sigue, por favor, hasta obtener el resultado. Efectivamente, como hemos visto en esta misma lección, para sumar dos números de distinto signo, se restan los valores absolutos de los sumandos y se pone el signo del sumando de mayor valor absoluto. 2 es el valor absoluto del resultado porque es la diferencia entre los sumandos 5 y 3, y su signo es positivo porque es el signo del 5, que es el sumando que tiene mayor valor absoluto. Así, el resultado de la resta es más 2. Recuerda, para restar números negativos, se cambia el signo del sustraendo y se resuelve como una suma.
Ahora realizaremos una resta de varios números positivos y negativos. Verás en un ejemplo que no es nada difícil. Se trata de una resta en donde en el minuendo todos los sumandos son positivos y en el sustraendo todos son negativos. Antes que nada debemos sumar por un lado todos los positivos del minuendo y nos da 18. Y por otro lado los negativos del sustraendo. Resulta -8. A continuación sustituimos el contenido de los paréntesis por las sumas parciales que hemos obtenido. Ahora la resta que tenemos planteada ya la sabes resolver. Es un caso que ya hemos estudiado. Se trata de restar un número positivo y un número negativo. Recuerda, se cambia el signo del sustraendo y se resuelve como una suma. Así. El resultado de esta resta de varios números positivos y negativos es 26. Repasa todas las operaciones paso a paso. En este nuevo ejercicio se trata también de restar varios números positivos y negativos, pero es distinto del anterior. Observa que en el minuendo y en el sustraendo hay números tanto positivos como negativos. Para resolverlo, antes que nada, hallaremos la suma del minuendo y del sustraendo por separado. Es una suma de números positivos y negativos en ambos casos. Ya ves, +2 es el valor del minuendo y -4 el valor del sustraendo. La resta ahora queda compuesta así. Este ejercicio de resta de varios números positivos y negativos tiene como resultado +6. Repasa el procedimiento paso a paso. Para sumar dos números negativos, se suman sus valores absolutos y al resultado se le pone el signo negativo. Para sumar un número positivo y otro negativo, se restan los valores absolutos de dichos números. Al resultado se le pone el signo del número que tenga mayor valor absoluto. Para restar números negativos, se cambia el signo del sustraendo y se resuelve como una suma. Hemos estudiado las operaciones de sumar y de restar números negativos y positivos. Seguimos con las operaciones con números negativos, a continuación con la multiplicación y después con la división. La operación de multiplicar ya la conoces bien si se trata de números positivos. Ahora estudiaremos la misma operación pero cuando uno o más factores son números negativos. Esta operación es una multiplicación, así lo indica el punto que es uno de los signos de la multiplicación. Observa que el factor 8 es positivo porque no lleva ningún signo delante y que el otro factor 6 es negativo porque lleva el signo menos delante. Trata de poner la mayor atención y comprenderás con facilidad esta operación. Sigamos con el ejemplo. Lo resolvemos en dos pasos. Primer paso.
Se multiplican los valores absolutos de los números y se obtiene el valor absoluto del producto. Efectivamente, 8 por 6 son 48. 48 es el valor absoluto del producto. Veamos ahora el signo. Segundo paso. Si los dos factores tienen el mismo signo, el producto es positivo. Y si los dos factores tienen distinto signo, el producto es negativo. El signo del factor 8 es positivo y el signo del factor 6 es negativo. O sea que los factores tienen distinto signo. Como acabamos de decir, si tienen distinto signo los factores, el producto es negativo. El producto de 8 por menos 6 es menos 48. Esta multiplicación ya la sabes resolver. El valor absoluto del producto es 5 por 4, o sea, 20. El signo del producto, teniendo en cuenta que los dos factores tienen el mismo signo, será positivo. Siendo positivo, no hace falta que lo escribamos. Recuerda, para multiplicar números negativos o negativos y positivos, se multiplican los valores absolutos de dichos números. El signo del producto es positivo si los dos números tienen el mismo signo y es negativo si los dos números tienen signo distinto. Ya conoces cómo se multiplican los números negativos. Realiza tú solo esta multiplicación. El producto de esta multiplicación es menos 12. 12 porque es el valor absoluto del producto de los factores 3 y 4, y menos porque los factores tienen distinto signo. Veamos otro ejercicio. Antes de continuar, debes saber que cuando se trata de números que están encerrados en paréntesis, no es necesario colocar el signo de multiplicación entre ellos. Así, en el producto de menos 6 por menos 3 que estás viendo, debemos suprimir el punto. De la misma forma se procede cuando un factor es positivo y por tanto sin signo, y el otro está entre paréntesis, como en el ejemplo superior de 4 por menos 3. Ahora, sin más, ya te pregunto, ¿cuál es el producto de menos 6 por menos 3? $18. Por las razones que hemos venido repitiendo, 18 es el valor absoluto de la multiplicación de los factores 3 y 6, y con signo positivo porque ambos factores tienen el mismo signo. De acuerdo con el signo que toma el producto de números positivos y negativos en la forma que venimos aplicando en todos los ejemplos, vamos a determinar el signo del producto de estas multiplicaciones. Un factor positivo y otro negativo quiere decir dos factores de signo distinto. Por tanto, el signo del producto es negativo. Podemos decir que más por menos es menos.
El producto de un factor negativo por un factor positivo es el producto de factores de distinto signo, como el caso anterior. Así, el signo del producto es menos. Podemos decir que menos por más es menos. En este caso, ambos factores son negativos, tienen el mismo signo. Por lo tanto, el producto es positivo. Menos por menos es más. Esta última multiplicación tiene sus factores positivos. Ya lo sabía resolver antes de estudiar esta lección. Su producto es naturalmente de signo positivo. Más por más es más. De una manera esquemática hemos obtenido lo que se viene a llamar la regla de los signos de la multiplicación. Cuando en una multiplicación los factores positivos y negativos son varios, se multiplican sucesivamente los valores absolutos de sus cifras. Veámoslo con un ejemplo para que lo comprendas mejor. Para el producto parcial tomamos el factor positivo 2 y el negativo 3. Así obtenemos el producto menos 6. La multiplicación sucesiva será menos 6 por más 5 y ya nos dará el producto final o resultado. El número menos 30. Decimos que más 2 por menos 3 y por más 5 es igual a menos 30. Vamos a analizar este ejemplo razonando las reglas de la multiplicación de números negativos. Fíjate bien, el valor absoluto del producto es el producto de los valores absolutos de los factores. 2 por 3 es 6 y 6 por 5 es 30. El signo menos del producto resulta de aplicar en cada producto la regla de los signos. Así, más por menos es menos y menos por más es menos. Como aplicación de la regla de los signos al producto de varios números positivos y negativos, resultan las siguientes reglas. Recuerda, si el número de factores negativos es impar, como en el ejemplo, el producto es negativo. En el caso que el número de factores negativos sea par, como en el ejemplo que estás viendo, el producto es positivo. Para terminar la multiplicación de números negativos y poner en práctica todos los conocimientos que hemos ido estudiando, vamos a realizar dos nuevos ejercicios. Son ejercicios con factores pequeños para que puedas operar con facilidad. Eso sí, debes recordar el procedimiento. Los factores negativos en esta multiplicación son 3, o sea, un número impar. Por ello corresponde al producto el signo negativo. El valor absoluto del producto es el producto de los factores. 6 por 2 es 12. 12 por 4, 48. Y 48 por 1 es 48. El resultado final es, por tanto, menos 48. Resuelve esta multiplicación. Sigue el mismo procedimiento que en el ejercicio anterior.
El resultado es más 50, con signo más porque el número de factores negativos es par, y 50 porque es el producto de 5 por 2 y por 5. Ahora estudiaremos la división de números negativos. Estás viendo una división en la cual el dividendo es el número 12 positivo y el divisor el número 3 negativo. La operación de dividir números negativos tiene similitud con la de multiplicar. Es muy fácil. Trata de poner la mayor atención. Primer paso. El valor absoluto del resultado es el cociente de la división. Se dividen los valores absolutos de los términos como en una división cualquiera. Efectivamente, 4 es el cociente de dividir 12 por 3. 4 es el valor absoluto de la división. Veamos ahora el signo que le corresponde. Segundo paso. Si los dos términos tienen igual signo, el cociente es positivo. Y si los dos términos tienen distinto signo, el cociente es negativo. El signo del dividendo es positivo y el del divisor es negativo. O sea, el 12 y el 3 tienen distinto signo. Entonces, al cociente le corresponde el signo menos. El cociente de 12 por menos 3 es menos 4. Esta división tiene como dividendo el número menos 8 y como divisor el número más 4. ¿Cuál es el resultado? El cociente o resultado es menos 2. Dividiendo los valores absolutos 8 por 4, el valor absoluto del cociente es 2 y el signo del cociente es menos porque el dividendo y el divisor tienen distinto signo. Recuerda, para dividir un número positivo y otro negativo, o dos números negativos, se dividen los valores absolutos de ellos. Si los dos números tienen igual signo, el cociente es positivo. Si los dos números tienen distinto signo, el cociente es negativo. Ya sabes cómo se realiza una división de números negativos. Realiza tú solo esta división que estás viendo. El cociente de esta división es menos 3. 3 porque es el cociente de dividir el dividendo 15 entre el divisor 5. Y menos porque el signo de los números es distinto. Veamos otro ejercicio. El cociente de dividir 10 entre 2 es 5 y es un número positivo porque ambos términos de la división eran negativos, es decir, tenían el mismo signo. Viendo el signo que toman los distintos cocientes en las divisiones realizadas según los signos del dividendo y del divisor, podemos determinar el signo de estos cocientes.
El dividendo positivo y el divisor negativo son factores de distinto signo. Por tanto, el signo del cociente es negativo. El cociente de una división, en donde el dividendo tiene un signo y el divisor otro signo, decimos una vez más que es negativo. En esta división, ambos términos tienen el mismo signo, por tanto, el cociente es positivo. Se trata de una división de números positivos. Naturalmente, el cociente es positivo. Este cuadro contiene, de una manera esquemática, la regla de los signos de la división. Para terminar con la división, resuelve estas dos operaciones. El valor absoluto del cociente es 4, y el signo es positivo porque ambos términos de la división tienen el mismo signo. El cociente de este ejercicio es -5 por las razones que tú ya sabes. Hemos terminado el contenido de esta lección. Para multiplicar números negativos o positivos y negativos, se multiplican los valores absolutos de dichos números. Si los dos números tienen igual signo, el resultado es positivo. Si los dos números tienen distinto signo, el producto es negativo. Para dividir un número positivo y otro negativo, o negativos ambos, se dividen sencillamente los valores absolutos de ellos. Si los números tienen igual signo, el cociente es positivo. Si los números tienen distinto signo, el cociente es negativo.